al tercer programa especial sobre Halloween. Espero que os guste. Perdonadme. Me habéis pillado haciendo la cena. Pero ya le dejo a Igor encargado. Bienvenidos. Hola a todos. Este es el tercer programa especial sobre el cine de terror, para que la noche de Halloween tengáis un montón de películas que ver y pasarlo bien. Hoy va a ir dedicado principalmente a esas películas en las que la sangre chorrea por la pantalla, aunque también hablaremos del terror psicológico. Comenzamos el programa. Vamos a empezar con un gran escritor, Stephen King. Ha habido muchas adaptaciones al cine de Stephen King, pero yo me quedaría con tres. Una de las más famosas, desde luego, es El Resplandor. El Resplandor es uno de los clásicos del cine de terror, y lo es por muchas cosas. En mi opinión, principalmente una de ellas, desde luego, es Jack Nicholson. Es decir, hay pocas personas, pocos actores que puedan tener esa pinta de perturbado tan evidente como Jack Nicholson. De hecho, yo creo que Kubrick le escogió porque le debió de ver en Alguien voló sobre el nido del cuco, donde ya tenía una cara de loco increíble, ¿no? Desde luego Jack Nicholson hace una gran interpretación. Aún no era un actor muy famoso, pero ya empezaba a ser bastante famoso con el papel que he comentado, ¿no? de su interpretación de aquel manicomio. Yo lo que recuerdo la primera vez que vi El Resplandor es que cuando salía Jack Nicholson te agarrabas a la silla. O sea, era alucinante, ¿no? Y en contraposición a todo eso, la actriz principal, en cambio, pasaba completamente desapercibida. Salvo aquí en España, que el doblaje lo hizo Verónica Forqué y todos nos acordamos porque fue un desastre. Aunque Kubrick fue el que elegía el propio doblaje de sus propias películas, que es lo más curioso, ¿no? Hombre, del Resplandor se podía decir muchas cosas, pero yo me quedaría con alguna anécdota del rodaje. Kubrick es un tipo era un tipo, mejor dicho, muy especial, muy particular. Y en los rodajes quería conseguir lo mejor de cada actor. Y en este caso, la actriz principal tenía que interpretar un papel donde debía estar asustada, cohibida, en fin. Bueno, pues Kubrick se pasó toda la película insultándola, menospreciándola, y al final pues lo consiguió en la película. Pero no solo en la película, es que después de la película tuvo que ir a un psiquiatra durante un tiempo porque se quedó afectada por el tratamiento que le había hecho el director. En fin, dicho lo cual, creo que El Resplandor es una de las grandes de la historia del cine. En el terror, desde un punto de vista que aparte la película ya se ha convertido en una película de culto porque está toda llena de símbolos, de simbologías con los números, en fin, está como lleno de mensajes secretos. Hay luego muchos guiños a muchas otras cosas más clásicas, ¿no? Por ejemplo, hasta las gemelas que salen ahí al fondo, pues es un homenaje a un famoso fotógrafo que no me acuerdo el nombre, que tiene un cuadro de dos gemelas así muy interesante, en fin. Otra película que creo que está muy bien adaptada también de Stephen King es esta película, a ver cómo se llamaba, que no me acuerdo el nombre. Necesito beber algo. ¡Ay, Igor, por favor, bebida! Que mi mente no solo piensa en cenar. ¡Ah! Igor. Igor, que está aquí. Igor, gracias. ¡Ay! Igor, gracias, Igor. ¿Que tienes hambre? ¿No pasa nada?
cénate el caldo que he preparado. Si te parece soso, ya sabes lo que tienes que hacer. Echas un huesecito más y ya está. Relájate, no pasa nada. O echa esto, toma, toma, echa. Ya está. Y andando. Ya está. Misery. Misery es una película también muy buena y es otra de las que elegiría como una de las mejores adaptaciones de sus novelas. Y por terminar con este escritor, me gusta mucho también Carrie. Carrie es una película muy sangrienta. O sea, de hecho, pues durante el rodaje embarnundaban todo el rato de no sé qué potingue a la actriz y se tenía que estar todo el rato bañándose porque los focos se les secaba la piel ahí, era aquello asqueroso. Y es una película que también está muy bien, Carrie, que hace poco han hecho una nueva versión con Julianne Moore de Carrie, en la original era de Sissy Spacek, y también es una película que está bastante bien. Luego, bueno, pues en ese tipo de terror, eh, bueno, sobre Misery también quería comentar algo curioso, ¿no? Porque Stephen King tuvo un extraño accidente que nunca se aclaró muy bien, había diferentes versiones, en su vida real ocurrió esto, y eso quedó reflejado en algunas de sus adaptaciones, ¿no? Y en concreto, de sus novelas, que posteriormente se adaptaron al cine. En Misery ocurrió eso, también un accidente y tal, y se dice un poco que fuera un poco biográfico, ¿no? De eso. Igor, como no te estés quieto, o sea, de verdad, o te comes el caldo o te tiro la bola. Bueno, siguiendo con... Y si Igor me deja hacer este programa, pues me gustaría seguir con otro estilo de películas que también a mí me han dado... Realmente me han hecho pasar mucho miedo en el cine. Mucho miedo. A lo mejor no ha habido tanta sangre por medio, pero me han hecho pasar mucho miedo. Entonces yo quería recordar Candyman. Candyman, El dominio de la mente. Una película que yo recuerdo verla y estar... no dormir tranquilo. O sea, no dormir tranquilo. Repetir esa palabra de Candyman y que apareciese esa figura. En fin, era una película también muy tal. Y sobre todo la escena aquella de las abejas, teniendo en cuenta que la actriz principal, además, era alérgica a las abejas. Y tenían preparada una ambulancia allí por si le picaba. En fin, era una película que daba un yuyu también que te mueres, ¿no? Otra película que también me da mucho miedo, o que la recuerdo con mucho terror, ¿no? Pues por ejemplo, es esta película que, que no es de hace tantos años, pero que a mí me impresionó mucho, aunque hay mucha gente que cree que es una mierda de película. A mí el proyecto de Bruja de Blair me parece que es una película que muy inquietante. Estás en el cine y sales angustiado. Y yo creo que la gracia que tiene la película en sí, porque dices, bueno, es una película de bajo presupuesto, que se rodó, no sé cuántos días, pero desde luego en muy pocos, probablemente, con cámara en mano. O sea, que podía haberlo hecho un ensayo en unos universitarios, unos estudiantes, pero es una película que luego tiene el encanto de estar, bueno, está grabada en blanco y negro, no sé qué, tal, no sé qué, pero esa cámara, oscuridad, el bosque, tal, no sé qué, y al final, joder, te vas metiendo y supuestos hechos reales, como siempre, pero bueno, tal. Y al final me encanta, porque dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esta película? Dicen muchos que es una chorrada, que no sé qué. Pues yo creo que es una de las películas sobre brujas en el cine más terroríficas. Porque al final las brujas en el cine dan risa. O sea, en líneas generales, o sea, yo empiezo a recordar las películas sobre brujas, tal, no sé qué. Y la mayoría están asociadas a la Disney, o son brujas simpáticas, o al final la bruja cae bien, o la bruja es la del mago de Oz. En fin, no son brujas que den miedo. Y esta da miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor casi no aparece, ¿no? A lo mejor por eso. O no se la ve, pero su presencia está ahí. Y yo creo que eso es lo que impacta. No quiero dejar de olvidar también en relación a esto las influencias españolas que ha tenido un poco esto, ¿no? Por ejemplo, la película de Rec es una película que yo creo que está muy influenciada por el proyecto de la Bruja de Blair.
En concreto, es una forma de rodarla muy parecida, cámara en mano, no sé qué, el reportero que entra por la casa, muy en esa línea, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar una película sobre las brujas, ya que he dicho que no suelen dar mucho miedo, que suelen ser menos tal, que a mí me ha gustado mucho, que es bastante reciente, que es la de Alex de la Iglesia, la de las brujas de Zurramarendi, o como se diga, nunca sabré pronunciar eso, así que sé que es un pueblo que está en el País Vasco, pero nunca me ha salido, cada vez que quiero nombrar la película nunca me sale, así que dudo mucho que no me salga Zurramendi o algo así, no sé, no me sale. Bueno, esa película, pues está muy bien porque es una película que aparte de ser muy divertida, luego pues la zona, la parte de las brujas, pues está muy trabajada y la verdad es que me gusta bastante, me gusta mucho. Luego, bueno, pues vamos a pegarle un poco un giro, ¿no? A todo esto. Y también me gustaría hablar de otras películas que me han dado mucho miedo. Por ejemplo, a mí la de Saw me parece que es una película que está muy bien, una película muy buena, que además inaugura un poco ese rollo de las películas que empiezan con una escena donde hay un montón de gente revuelta que no sabe qué coño hace ahí. O sea, Saw es un poco eso, ¿no? Uno en una bañera, otro atado, otro allí, no saben qué pasa, empiezan ya a oír cosas, empiezan a saber qué ha ocurrido, qué tienen que hacer, mucha sangre por medio. Y al final es esa estructura de película que te empieza con una escena que nadie entiende y luego hay que intentar reconstruyéndola hacia atrás o hacia adelante. Que al final de esa película, aunque parece que no se parece en nada, pero yo creo que tiene muchas similitudes, acabamos viendo cosas como Resacón en Las Vegas. Es decir, una película que es una comedia, pero es un poco lo mismo. Empieza la película, que está ahí un desparrame de gente por ahí tirado, nadie sabe qué ha pasado con ellos, cada uno borracho, uno no sé qué, no sé cuántos, pero al final el comienzo de las dos películas es lo mismo. Lo que pasa es que una está en clave de terror y otra está en clave de comedia. Pero son similares. Con Saw pasa eso. A mí me parece que Saw es una película de terror muy buena, que combina suspense y terror muy bien, y yo desde luego es una de mis preferidas. En esa línea también, mezclando incluso lo que comento del principio, qué ocurre, qué no ocurre, estaría por ejemplo la de Cube. Cube es otra película que también me gusta mucho, que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco, bueno, están ahí unos en un cubo, ¿qué coño hacen ahí? Resulta que los cubos se relacionan con otros cubos, el otro un cubo que sube, un cubo que baja, en fin, un poco en la línea de la película esta tan floja que se ha hecho ahora del Corredor del Laberinto, ¿no? Que al final es un ascensor, que hacen ahí todo, no saben, tienen que buscar, un poco es ese rollo, ¿no? El tema es que al final las películas todas se van... Hay siempre como una película que hace que surjan un montón de películas después relacionadas, vinculadas o influenciadas, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más películas podía comentar así de terror que me gusten, pero principalmente yo soy más... A mí me gusta más el terror psicológico, es decir, no soy mucho del terror visceral o de casquería, la verdad. Me gusta más el terror psicológico. Por ejemplo, una de mis películas preferidas de terror, y bueno, quizás sea mi película preferida, ¿no? Es Juegos Salvajes. Juegos Salvajes es una película que... Ay, perdona. ¿Me podías traer un poco más de bebida, por favor? Gracias. Gracias. Funny Games. Funny Games es una película dirigida por Michael Haneke, que es una película, me parece buenísima, que, bueno, hizo dos películas iguales. O sea, hizo ¿No lo necesitas para el caldo? Dos películas eh, gemelas. Hizo una, el director es austriaco, y inicialmente hizo una versión austriaca que, que funcionó bien, pero claro, quiso que en Estados Unidos se conociese, hizo una gemela exactamente igual. Entonces, bueno, me da igual recomendaros una que otra porque son iguales, pero es una película buenísima. Aquella, no sé si por quien la haya visto, recordarán una película en una casa, que llegan unos jóvenes, hay un matrimonio, bueno, y empieza a haber una tensión alucinante. Y más, es violenta, pero el miedo que hay en esa película es por lo que
tu mente empieza a pensar por todo lo que puede pasar, no por lo que esté pasando realmente, aunque luego empieza a ocurrir. Y cuando acaba la película te sientes angustiado y agobiado de verdad. Y desde ese punto de vista, creo que vamos, yo la pondría entre las 5 mejores de la historia. Me parece una película buenísima. También he de decir que Michael Haneke me gusta muchísimo, entonces con lo cual, bueno, a lo mejor no soy tan objetivo, pero por ejemplo la película de Amor, esta última, una de las últimas que hizo, ¿no? Pues consigue lo que quiere. O sea, es un drama, pero es que consigue que te sientas fatal. O sea, y es que él lo consigue muy bien. Y Funny Games es que se corta el aire. O sea, y no se corta el aire con una escena de sustos, porque yo no soy de escenas de sustos. A mí me parece que hacer un susto en el cine es muy fácil. O sea, yo ahora mismo estoy contando esto y un susto puede ser muy sencillo. Puede aparecer alguien por aquí o puede alguien soltar un grito y todo el mundo se asusta. Pero eso es muy fácil de hacer. O poner una música que dé mucho miedo. Pero crear esa tensión que se vaya uno metiendo dentro del miedo, eso es muy complicado en el cine. Y él lo consigue muy bien, muy bien. Y de verdad que os la recomiendo si no la habéis visto, porque es una película para agarrarse los machos. Y un poco sería esto, ¿no? El tipo de películas que os quería comentar. No soy muy fan tampoco de muchos de los mitos clásicos, de las seriales clásicos, en plan La pesadilla de Hem Street, La matanza de Texas. Por ejemplo, La matanza de Texas yo recuerdo verla en un cine de barrio cuando la estrenaron, en el Gallinero, allí con un montón de gente que al final, o sea, nos estábamos todos riendo. O sea, el tío este aparece con la motosierra y tal, con el careto, no sé qué, pues nos entró toda la risa. O sea, era como un cachondeo total. Años después le quise dar una segunda oportunidad, lo vi de otra manera y tal, y me seguía pareciendo una película mala. O sea, no me gustaba nada, la verdad. Y ese tipo de pelis no me gustan. O sea, no sé, o sea, me parecen muy directas, muy, venga, o las típicas películas estas de los jovencitos, normalmente son unas tías buenas, unos tíos buenos que se van de camping un fin de semana a un bosque perdido y se los empiezan a cargar uno detrás de otro, paca, 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 paca. De esas hay miles de películas, son todas iguales, sabes que van a ir cayendo todos, el tema es ver cómo se los cargan, si a unos se les clavan una lanza o a otros les hacen cachitos o es un poco, es la gracia de la película, ver cómo los van matando y ver quién es el que queda al final, si es que queda alguien o no queda nadie, y luego verle al final la cara al perturbado. Es un poco eso, o sea, es una parida. O sea, realmente son todas iguales, tiene mucho público, tiene mucha audiencia, pero a mí no me aportan nada. No me aportan nada. Tampoco me aporta mucho el terror asiático. Hay muchas se han puesto muy de moda, las películas chinas, japonesas, tal, no sé qué. Pues mira, a mí no me llama mucho la atención. El Ring quizás sea una de las que más me gusten, pero tampoco es un tipo de cine que me guste, la verdad. Y sí que quería acercarme un poquito, pero vagamente, a lo que es el cine gore. Cuando se habla de cine gore o de cine que ha rozado el gore o que se sospecha o que trata sobre el gore, en fin. Y ahí no puedo dejar de nombrar el Holocausto Caníbal. Es una película que fue muy polémica, se censuró en muchos países, porque se mantenía que el director, muchas de las escenas que aparecían, recordad que era un grupo que va al Amazonas, no sé qué, y allí pues hay escenas de empalamientos, hay escenas de... Entonces se decía que mucha de la gente que muchas de las escenas que se veían en la película realmente eran ciertas y que muchos de los muertos que se veían allí eran de verdad. Hasta el punto de que el director estuvo detenido y estuvo acusado de asesinato de varios de los protagonistas. Algo que, bueno, que luego se desmintió, luego aparecieron, tal. En fin, pero fue muy polémica. Incluso la matanza de animales en la película fue muy perseguida. Y, y es una película que, bueno, no quería dejar de mencionar, sobre todo por toda esta polémica que tuvo, ¿no? Y a raíz de esta creo que quiero mencionar una que me parece muy interesante española también, sobre el tema del canibalismo y todo esto, que es la de Caníbal, que recientemente, ¿no? Que es una película que está bastante conseguida, ¿no? Y poco más, la verdad es que es difícil hacer
una pincelada, un resumen de todas las pelis que me han dado tanto miedo a lo largo del tiempo que me he dedicado a ver esto, a ver cine, y yo creo que serían estas un poco las más significativas. En estos tres programas que hemos hecho no he tratado mucho el tema del terror que viene del espacio. Yo siempre ese tipo de películas me gusta meterlas más en la ciencia ficción. Pero bueno, no estaría de más mencionar, aunque sea vagamente, pues dos o tres películas que hay que mencionar, ¿no? Una sería Alien, desde luego, y otra, por ejemplo, sería La Cosa. La Cosa o El Enigma de Otros Mundos, que era la primera versión que hubo de esta película, ¿no? Y poco más. Sí, me perdonas, me decía algo, es que hay un tema que a él le gusta mucho, que es el de los muñecos diabólicos, y que no he dicho nada. Digo, bueno, pues sobre los muñecos diabólicos o muñecas diabólicas o ese tipo de bichos. Por ejemplo, a mí Chucky no me gusta. O sea, a mí no me gusta. Pero en cambio me gustan versiones anteriores que ha habido sobre muñecos diabólicos. Hubo una versión primera de Tom Browning que se llamaba Muñecos Infernales, que siempre me pareció muy simpática. Sobre todo recordamos que Tom Browning era el director de Drácula y también de La Parada de los Monstruos, de otras dos películas muy buenas. Entonces, era un director que me pareció siempre muy, muy bueno porque era muy original, muy creativo, y en el caso de las muñecas diabólicas, muñecos infernales, de lo que era el título exacto, pues era una historia muy graciosa. Una persona que sale de la cárcel, se disfraza de mujer, hace una serie de experimentos y hace unos pequeños muñecos que le sirven para que... Igor, por favor, deja de jugar con la música, o acaba la cena, o prepárame mi cena. ¿De acuerdo? Entonces, esos muñequitos que luego los usaba para ir contra los que le habían encarcelado y tal. Era una película graciosa. Y luego ha habido muchos muñecos infernales a lo largo del cine, es decir, había muchos sobre ventrículos. No se dice ventrículos, es que es otra palabra que tampoco me sale bien, así que lo digo así y ya está. Pero quiero decir, es el muñeco que coge con la mano y hace así y habla, pues eso. Entonces, sobre ese tipo de cine también ha habido varias películas, una que interpretaba a Yvonne Stroheim, por ejemplo, o Anthony Hawkins, también hay otra película de ese tipo. Y lo que os he dicho, ni Chucky, ni la novia de Chucky, ni ningún Chucky me ha llamado mucho la atención. Y como está un poco de actualidad, pues os pongo a inventar un poco lo de Annabelle, ¿no? La película esta que surge ahora a raíz de la muñeca que a su vez sale de Expediente Warren, que salía allí al final de la película y que la cogen y el ayudante de producción o de dirección de Expediente Warren dice, pues voy a dirigir una película ahora con la muñeca esta. Bueno, la muñeca esta no he tenido ocasión de comentarla en el blog, de hacer la crítica. Vi ayer la película y la verdad es que es bastante mala. O sea, es bastante aburrida, no da miedo, está todo llena de escenas típicas, el pasillo, la mecedora que se mueve, no sé qué, no aporta nada de nada y no la recomiendo. Pero bueno. Y vamos a acabar con Halloween, porque llega Halloween y lo que no puedo dejar es de mencionar la película que mejor simboliza Halloween, desde luego, es La Noche de Halloween. Aquella película dirigida por Jamie Lee Curtis, con una película de muy bajo presupuesto, porque eso es algo que me gusta mucho del cine de terror, de que hay veces que películas se hacen míticas con 4 duros. La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, ocurrió eso, ¿no? Y eso está muy bien. O el proyecto La Bruja de Blair. O sea, entonces, La Noche de Halloween es una película que está muy bien, que la dirige John Carpenter y que la música es muy inquietante, que es el precedente de un montón de películas sobre el mismo tema, un perturbado que va a cargarse a una chica, primero fue a la hermana y ahora iba por la otra, en fin. Y de ahí surgen un montón de películas. Y está muy bien conseguida la tensión, muy bien conseguido el clima de la película, y que aparte para la noche de Halloween pues hay que ver esa película, no podemos dejar de ver esa película. Y por lo demás pues poco más. Aquí termina el especial de Halloween, he hecho 3 vídeos, cada uno con una temática que podéis ver en YouTube o a través del blog de Hatter o a través de Facebook, en fin, lo tenéis en todos los sitios. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Volveremos con otras temáticas y otras locuras. Espero que os sirva de algo toda la selección que hemos hecho de películas. Adiós, yo voy a cenar, aunque todavía me falta cortar alguna pierna. Adiós.